Psicoflix, episodio 318. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 318, en el que vamos a hablar del trabajo con el momento presente en terapia de pareja. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y aquí con mi fiel escudero, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Pues muy bien, y sí que se suscriban a la newsletter y a todos lados, que luego no se enteran de que hacemos un evento presencial, que hay gente que me han dicho, oye, pero que estuvisteis en Málaga, pero por Dios, ¿será que no hemos sido pesados? Y también de que estamos de Black Friday, como todo el mundo, pero bueno, sabemos que es el momento en el que mucha gente aprovecha y coge alguno de nuestros packs, alguno de nuestros cursos. Como novedad tenemos el curso de la muerte, que lo voy a seguir diciendo así, con voz gutural, para que le echen un ojillo, que además está súper bien. Y bueno, descuento en el resto de cursos, etcétera. Si están en la newsletter lo habrán recibido, pero si no, pues también lo tienen por redes, etcétera. Psicoflix.com para echarle un ojo a todas estas novedades. Hoy también tenemos un episodio muy especial, uno que seguramente disfrutemos tanto o más que el anterior, con la invitada de hoy. Cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de entrevistar a nuestra amiga ya, María Pía Gutiérrez Lascano. Es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es terapeuta conductual contextual y terapeuta sistémica, es instructora de mindfulness, docente y supervisora clínica y bueno, coordina espacios de formación y cuidado para profesionales de la salud. Y desde el 2021 lidera el grupo El Machismo que nos tocó, que es un espacio horizontal de cuidado, análisis, revisión y creación de estrategias ligadas a la perspectiva de género. Bienvenida, Pía. Bienvenida. Gracias. Bueno, Pía, cuéntanos, ¿ha cambiado mucho tu vida desde que nos vimos la última vez? ¿Cómo están siendo tus semanas, tus días, tus proyectos? Actualízanos. Bueno, todo cambia. Así que hoy arranqué con una de mis hijas enferma, así que se me dio vuelta todo lo que tenía planeado. Está por suerte bien, una fiebre. Y, y bueno, digo, también es esto, ¿no? Organizamos, planeamos y lo impredecible y la variabilidad acá se hace presente. Acá estoy, deseosa de estar y abrir otro espacio juntos y les comparto esto porque claramente mi presencia hoy también está tocando este lugarcito tan humano. Estamos muy contentos de que estés aquí. Además, se nota que eres una persona muy presente, que destilas presencia en cómo hablas, en cómo estás. Y va a ser muy interesante, ¿no? Hablar de este proceso en el trabajo terapéutico. Pero antes me gustaría que nos hables un poco, Pía, cómo ha sido en tu historia personal para ti conectar con el momento presente. Creo bueno, hay algo que tiene un lugar muy importante para mí, que es la práctica de mindfulness y la meditación. Antes de conocer las terapias contextuales, yo ya había leído y había aprendido un poquito del budismo zen. Bueno, había algo ahí con una formación muy católica de mi familia, pero había algo ahí de un interés muy genuino en las prácticas contemplativas en general. Y cuando vi que se integraba la ciencia, imagínense, para los que realmente necesitamos evidencia fue... mm. Y bueno, y comencé hace unos 11 años cuando conocí ACT a practicar y, y después me alejé, me enojé, volví y en un momento muy vulnerable eh, empecé una formación con Manuel O'Connell que se daba en Córdoba, que era mindfulness y psicoterapia. Y ahí fue como, bueno, el momento presente o esto de poder estar con la intención de estar presentes en nosotras y en nosotros mismos, en presencia del dolor crudo, eh, para ofrecernos ese sostén. Bueno, ahí fue que para mí
se instaló, digamos, el compromiso, principalmente de mí para mí misma. Muy modelado de la mano de Manuela, que bueno, ustedes también la conocen, y, y bueno, ahí vino como un camino de compromiso formal, eh, principalmente de compromiso conmigo. Y de ahí lo fuimos abriendo al resto. Me llama la atención que tantos y tantas nos acerquemos a mindfulness, nos rayemos, nos vayamos, volvamos y lo cojamos de otra manera, creo que de una manera más sana, porque a mí me pasó algo muy parecido. Alguna vez lo he contado en el podcast. Vamos a operativizar el momento presente. ¿Qué te parece? Porque hay gente que aún no sabe qué es eso de prestarle atención al presente, cuando hay pensamientos que son de ayer, pero ocurren hoy. Así que Y si cuéntanos, ocurren Pía. hoy, son parte, ¿no? Exacto. Y también eso, esto de ir, bueno, como todo entrenamiento, y en esto tenemos los principios básicos del amado conductismo que nos ayudan. Para aprender necesitamos estar y como muchas veces lo han compartido acá, arrancamos con un entrenamiento atencional, ¿viste? Venir, estar. Imagínense que trabajando con parejas también es todo un desafío porque es traernos a todos los que somos parte, eh, pero con un sentido profundo que es para conectar con la sabiduría que habita en todo ser humano. Y eso lo traigo porque es desde donde me recuerdo, para qué operamos en el momento presente, para aprender y para conectar con los que todos ya traemos. Eh, no alcanza con mirarlo como de forma, ¿no? Eh, una amiga me decía hace muy poquito que estaba cansada que la terapeuta le pregunte a dónde lo siente en el cuerpo. Se me cansa. Claro, porque todos tenemos eso y nos funciona una vez y ahí vamos repitiéndolo y no alcanza, es ¿para qué? Y eso creo que es una pregunta que nos la tenemos que ir haciendo diario. ¿Para qué voy a operar en el momento presente acá con ellos? Acá nosotros tres, digamos. Y, y de ahí creo que es conectar con el corazón bien calzadito, centrados como los pilares, ¿no? Cuando estamos centrados podemos. Eh, Creo que momento presente es el principio y es donde se despliegan todos los procesos en realidad. ¿Voy bien? Sí, Por de supuesto. hecho, ¿no? Pienso que en ACT, cuando si miramos el Hexaflex, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero si cogemos el Hexaflex, creo que ninguno de los 5 procesos restantes se puede entender si no está el momento presente, ¿no? En este caso. Que no alcanza con repetir la forma, que muchas veces está en los libros, sino creo que el gran desafío es encontrar las propias. Digo, yo me preparaba, no solo me cambié para estar en este encuentro, me preparé, sino que hice lo que necesito hacer para facilitar que mi atención pueda estar abierta y sostenida. Fui al baño, comí rico. Tengo mis piedritas y mi saumerio atrás de la compu que realmente me ayudan a anclar un poquito más. Estoy descalza. Bueno, uno va encontrando, ¿vieron? Para favorecer que podamos estar habitándonos primero, cuerpo y desde ahí abiertos. Eh, y parece sencillo, pero no lo es en la cultura que vivimos, ¿vieron? Entonces ahí creo que el gran desafío es que cada terapeuta se habilite a encontrar sus maneras de estar presente. Porque lo que le funcionaron a los primeros que escribieron no tiene por qué funcionarnos a la variabilidad de humanos que somos. Eh, Ujú. Sí, 100%. Pues fíjate, tengo un amigo que estuvo en Disneyland París y me dijo, nunca, jamás había desconectado tanto de todo y me olvidé del trabajo, del teléfono. Casi como que me decía, estabas muy presente. Digo, bueno, estabas en Disney, pero presente. Estabas en Disney, ¿no? Es como cuando uno se mete en una película. Y en terapia de pareja
pues yo he sentido igual, ¿no? Que estaba en Disney, ¿no? No pasándomelo bien siempre, pero desde luego muy absorbido. La terapia de pareja es, desde mi punto de vista, de las más interesantes, pero también de las que más pueden absorberte también en el contenido. Así que vamos a ver de qué manera aparece, ¿no? Esa presencia, o sea, matices, ¿no? Que puedas notar diferentes entre la presencia que uno trabaja dentro de la terapia individual y la que trabajas en la terapia de pareja. Y es más desafiante y creo que como todo ejercicio atencional que se lo modelamos a los consultantes, estamos mirando la interacción entre ellos. Y a mí la verdad que cada vez escucho menos. De por sí yo siempre les digo que yo necesito para poder prestar atención ir a un ritmo como me están mirando y escuchando ahora. No funciono rápido y no funciona si hablan fuerte, porque mi sistema nervioso se abruma. Entonces dejo de escuchar, no es voluntario, es respeto. Entonces ya eso a las parejas les pone un freno, porque no puedo hacerlo de otra manera y cuando me he sobreadaptado a hacerlo de otro modo, no estoy presente. Entonces, ¿qué vamos ahí a poder hacer? Entonces, por un lado, creo que es respetar qué necesitamos nosotros para estar presentes. Y por el otro, es un regalo porque están ahí en vivo los dos, o las dos, o las tres, como hemos hablado, personas que son parte de la relación. Y mi curiosidad se va mucho a lo no verbal. Ujú. De hecho, hasta me gusta ver películas y puedo quitarle el sonido porque me divierte ver lo gestual. Me parece, atesoro el cine mudo, digo, tiene que ver con algo mío, ¿no? Entonces, poder jugar con los microgestos corporales y que ellos empiecen a discriminar qué los favorece escuchar y qué los contrae, cómo actúan frente a eso, de entrada. Eh, Así como se los estoy contando a ustedes, es un poco mi presentación con las parejas que vienen. De entrada, vamos a probar otras maneras. En el consultorio como un espacio de cuidado y me meto derecho y de lleno a lo que les duele. Así como les abrí que obviamente mi presencia hoy aloja la preocupación por el bienestar de mi hija y no sería la misma si eso no hubiese pasado. Así parecido les abro como un estímulo verdaderamente discriminativo. Vamos a entrar a la conciencia, no necesito sus datos personales. Y no me interesa. Después sí anoto, pero de entrada a mí realmente me importa comprender qué les duele a cada uno. Es tan difícil llegar a terapia, es tan desafiante y vulnerable llegar a terapia de pareja. Bueno, nos ocupemos de lo que verdaderamente importa. Ya es algo que desarma en el buen sentido, ¿vieron? Porque genuinamente me interesa saber qué les duele. Y eso también posibilita que se escuchen como quizás nunca antes se escucharon, porque no estamos presentes en las parejas la mayor parte del tiempo, porque todos tenemos defensas y barreras a la vulnerabilidad, por el contexto en el que hemos aprendido a vincularnos. Hay que defender estos pequeños yo en un mundo que atenta contra su integridad, y eso nos pasa en las parejas también. Una manera, intento de lleno en una primer consulta inclusive, ya les mandé el consentimiento, mi modelo de trabajo, ¿llegaron? Lleguemos. Qué guay, porque incluso en el propio podcast ahora puedo notar la pausa, ¿no? Y los espacios entre las palabras. Y me ha recordado mucho, este fin de semana estábamos formándonos con Kelly, con Kelly Wilson, ¿no? Y esa pausa muy característica también de cómo él opera y como lo has contado me ha parecido muy rompedor respecto a quizá otras miradas, ¿no? En la forma de trabajar con sistemas. Y me ha venido incluso a la mente el ejercicio del eyes to eyes, ¿no? Que simplemente haciendo eso, sin palabras, ya evoca tanta cantidad de conductas en un sentido u otro, ¿no? Que es muy interesante simplemente ese pequeño ejercicio de observación con eso. Evoca, y esto que traes, Jay, es muy importante porque ese ejercicio es altamente evocador y es de muchísima intimidad. Si todavía yo no comprendí o no conozco si la intimidad está al servicio del cuidado mutuo,
no arranco a hacer ejercicios tan evocadores en su entre, pero con el mío, sí, de entrada, digamos, como modelado y voy, una vez que vea cómo es entre ellos, ahí sí podemos ir moldeando. Pero primero que es similar a cómo trabajo también en la terapia individual, bueno, nos ocupemos del corazón y ahí entra también la disponibilidad personal del terapeuta. Y ahí entra la importancia de los espacios nutricios para nosotros. Yo estoy presente acá porque hubo un montón de privilegios que lo posibilitaron, como no estar maternando sola, por ejemplo. Entonces, detenernos a reconocer qué es lo que necesitamos y ofrecerlo como base también bueno, de la presencia que vamos a llevar al consultorio y a la vida, porque un poco es la idea, ¿no? Bueno, en este ejercicio de mirarse a los ojos, seguro que hay mucha gente que no lo ha practicado, lo cual es una pena, que es ponerse al silencio, a no hacer nada y un montón de cosas. ¿Qué crees que genera más rechazo al principio a las parejas que acudan a tu consulta? ¿Es ese silencio en el que uno no sabe qué hacer? ¿Nos sentimos cómodos y cómodas en el contenido verbal? ¿O es simplemente la sensación de vulnerabilidad, de estar ante los ojos de una profesional? ¿Qué dirías que es esas primeras sensaciones que aparecen, que son evocadas en esos primeros contactos con el momento presente? Creo que están todas, ¿no? Yo digo, primero que hasta que se instala realmente la alianza y la relación terapéutica, uno también va con el timing viendo, ¿no? No les haría hacer un ejercicio formal de silencio si todavía no está el contexto seguro creado, porque ¿qué buscamos evocar y para qué? Sí, esto de poder nosotros ofrecer verdaderamente apertura y curiosidad y un interés en comprender lo que les pasa para que ellos puedan predecir y modificar sus conductas. Creo que ahí entra como la intención bien transparente de que no hay ninguna agenda oculta. Y la curiosidad. Creo que hay que levantarle el volumen a lo que sea que les esté pasando. Acá van a tener un lugar y está bien. Digo, ¿vieron? No tenemos ese lugar de que nuestra humanidad sea tan bienvenida en este mundo. Entonces eso lo refuerza, ¿no? En esto que traíamos de la mirada y los silencios, incomoda, y vieron que uno cuando ya empieza a practicar llega un momento que te incomoda el ruido. Y a mí tanta conducta verbal, digo, no quiero parecer una persona muy antipática, pero creo que verdaderamente lo soy mucho más de lo que mi yo concepto dice. Pero tanta palabra que no decimos nada. Es como, probemos otras formas, a ver qué sale. Y con esta mismo chiste y esta misma autorreferencia lo llevo adentro de la clínica. Es como, ya no puedo ni escuchar tanto contenido porque me entra a contraer la panza, el diafragma, no entiendo. ¿Les pasa a ustedes como, Y resulta agotador muchas veces estar en terapia y escuchar contenido. y no quiero agotarme? En lo posible que no estamos hablando del Disney artificial, estamos hablando de que para que sea un espacio de aprendizaje nutricio, también tenemos que recibir nosotros. Y hablábamos hace un ratito antes de empezar a grabar lo difícil que es para muchos recibir. Entonces digo, bueno, ahí entra bueno, ¿cuáles son nuestras propias barreras? Y momento presente es cuerpo, es verdad, es poder ser auténticos con apertura. Entonces, hace que no sea tan solemne ni tan hablada la sesión. Las razones son nuestras armas arrojadizas, a veces contra el mundo y otras veces entre parejas. Que cuando vengan a consulta las dejen esas armas a un lado, les hacen sentir también esa vulnerabilidad hacia su pareja. Ese proceso es realmente difícil y me gustaría saber un poco
cómo te aproximas a ese momento, cómo discriminas esos ataques, esos vilipendios en términos de terapia integral de pareja, un término que no sé buscar otro sinónimo que se me traduzca de la Solo lo misma escuchas en forma. ese contexto, ¿eh? Ya, es que de verdad, no, en otro lado no lo entiendo. Así que cuéntanos un poco. Y ahí, bueno, vamos con la aproximación gradual. Primero, esto de conocer qué les duele verdaderamente y evocarlo con el respeto que nos estamos acercando acá. Estamos empezando a hacer un tacto que para muchas personas quizás nunca hicieron antes. Entonces, que lleve el tiempo que tenga que llevar. Primero, y evocar cuál es el dolor genuino en cada uno. Una vez que eso está y que estuvo el tacto emocional evocado ahí, a ver cómo aprendiste a responder a eso y ahí vamos a los costos, pero con la emoción presente. Creo que muchas veces mis propias conductas evitativas es querer ir más rápido o una vez que hablamos de la emoción ya la evocamos y ya está. Y lo transformador es respetar que la emoción esté bien, ¿no? Como es esa maravilla que es lo que muchas veces no habilitamos adentro de las parejas. Digo, tenés que escuchar que el otro sienta desprecio por algunas conductas que vos hiciste y permitir que eso tenga un lugar. Entonces, primero empezamos con mi relación, una vez que está claro qué les duele verdaderamente. Logramos hacerle un espacio en nuestro entre terapéutico, en la relación terapéutica eso, a discriminar las conductas y los costos. Veamos qué emergió distinto de solamente respetar eso. No tengo que ir yo a llevarles más herramientas, ¿vieron? Y ahí entra que yo confío, y creo que es lo que vamos cultivando todos, confío en la humanidad de los que vienen. Y no lo digo desde un lugar ingenuo, digo, confío, y confío también en el contexto que somos capaces de crear. Con la misma fuerza que bloqueo las conductas que atentan contra esa confianza. Y creo que ahí entra también el coraje nuestro de lo que no esté al servicio de poder evocar ese dolor real y atenderlo, acá no va. Y no. Y respiran conmigo y que me odian, porque sí, que me odian, sobre todo las primeras sesiones. Y ahí muchas veces uso el humor para evitar o descomprimir, como lo estoy usando ahora. Y no siempre es conducta objetivo, ¿eh? Muchas veces es desde mi propia evitación. Normal, ¿no? Nos incomoda muchas veces estar en contacto con esas sensaciones y muchas veces el propio problema en el propio proceso terapéutico, ¿no? Pensaba, bien, esos momentos de presencia, antes hablabas de la curiosidad, ¿qué claves utilizas para amplificar esa sensación de presencia y que tacten de verdad con eso, ¿no? Una vez que están ahí, ¿qué tipo de movimientos haces para amplificar eso? Y creo que ahí no hay una forma singular, es ir sintiendo y experimentando con ellos, con las personas que estén al frente, y ahí también adecuamos y flexibilizamos un poco el lenguaje. Y de nuevo hay un ancla muy potente en las experiencias corporales que yo voy sintiendo, las sensaciones y las experiencias corporales, no etiqueto de emociones, digo, y en los microgestos que puedo ir viendo también en ellos y voy preguntando curiosamente, porque no estamos buscando ir a ningún otro lugar, sino ver verdaderamente cómo estamos. Y ya eso mismo es todo un entrenamiento. Voy con ellos. En las etapas iniciales más, desde cada uno en su individualidad. Cuando esa atención está más anclada y más presente, ahí abro el entre. Pero lo voy chequeando con ellos. Si están sintiendo, si hay una coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Y vieron que se siente cuando, bueno, están ahí. Y si hay disposición o no de escucha. Y si no se pueden escuchar entre ellos, les puedo preguntar si hay disposición para escucharme a mí. Y si no la hay, qué maestros que se puedan dar cuenta de eso y exploramos qué barreras están presentes. ¿Se entiende ahí?
porque genuinamente es muy difícil escuchar al otro. A veces es tan fuerte el ruido interno que no hay espacio. Bueno, si hay mucho ruido interno, también podemos escuchar qué hay, bloqueando toda narrativa que pretende poner palabras en la experiencia del otro o justificar o causar que lo que le pasa es porque el otro hace cosas. Ni 2 segundos de eso. Eh, La terapia en general te enfrenta a muchas cosas personales, como a lidiar con el conflicto, ¿no? Y poner tú tus propios límites, incluso, pues, yo qué sé, tener que irte de la consulta. Bueno, ya os apañáis vosotros. Cuéntame un poco, Pía, porque para mí la terapia de pareja ha sido de verdad un campo de entrenamiento. Yo no soy una persona que se vea relativamente cómoda en el conflicto, pero uno se tiene que hacer a todo. Así que cuéntame un poco cómo ha sido tu relación con todas esas sensaciones que se evocan en el conflicto. incómodas. Y creo que es un aprendizaje que me voy ofreciendo a mí misma también. Hace un tiempo atrás escuchaba y toleraba mucho más el conflicto. Hoy no. Digo, hoy no desde un lugar que he descubierto que no hace falta que me sobreadapte o tolere malestar a costa de mi comodidad para que funcione, sino muchas veces hasta al revés. En las sesiones que más he tolerado o más incómodamente he continuado ahí escuchando, después lo que quedaba de esa sesión terminaba siendo confuso, raro, no había precisión y claridad. Entonces, bueno, vamos aprendiendo en la práctica y con cada pareja, pero creo que ahí, así como a nadie le pediría que se mantenga en un lugar donde su cuerpo está incómodo, tampoco me lo pido a mí. Ahora, sí aparece la incomodidad y ese es un dato para poderlo mostrar y para iluminar curiosamente qué está pasando. Cuando nadie elige lastimar a quien ama y como hablábamos la otra vez y todos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, bueno, veamos qué pasa. Entonces, creo que ahí la llave es nuestra propia sensación humana, teniendo en cuenta que las parejas nos tocan aspectos muy, muy vulnerables. Digo, nos toca nuestro dolor como hijos, hijes, hijas, nuestra adolescencia, nuestros amores, nuestras relaciones actuales o pasadas. Es algo que no hemos vivido, todos hemos vivido sufrimiento en las relaciones íntimas y es un gran desafío, ¿vieron? Curioso, ¿no? Porque muchas de las barreras como terapeutas vienen precisamente de esos aprendizajes relacionales que hemos tenido, ¿no? Y podemos ver que hay ciertas personas a las que nos podemos aproximar o ya rápidamente lo que nos dicen nos lleva hacia atrás, ¿no? Y me gustaría que nos hables de este concepto de nuestro mapa relacional, como personalmente, ¿no? Y cómo impacta en lo terapéutico. Y lo bueno es que seamos muy honestos, que como hemos aprendido a relacionarnos en la intimidad va a impactar y se nos va a colar en nuestra terapia. Y en el mejor de los casos va a ser así, porque si no, no estamos presentes y estamos llevando un conjunto de reglas que lo etiquetamos de rol profesional. Esto, como me acaba de pasar con ustedes hace un rato, había una tensión y yo hice un chiste y descomprimí, era mi función evitativa. Bueno, yo eso se los digo a mis consultantes, no me refuercen tanto el chiste, porque puede atentar contra el proceso clínico aunque esté al servicio de mi evitación y no sea cómodo a todos. ¿Vieron? Y le pido lo mismo a ustedes acá. A tope. Y creo que esa también es la presencia. Una vez que nos comprendemos, podemos pedir lo que necesitamos para tener más coraje. Digo, es como... Y el chiste a mí me sirvió desde muy temprana edad, de una familia muy numerosa. Yo soy la más pequeña de 5 hermanos. Ser la graciosa me trajo un lugar de muchos beneficios y tiene un costo enorme también. Entonces digo, bueno, poder mirar y modelar esa humanidad va a estar presente en la clínica. ¿Qué hacemos con eso? Creo que es nuestro gran desafío. Y vamos aprendiendo todo el tiempo. Ahora, los mapas relacionales se refieren
que viene más de la sistémica, pero es maravilloso hacer un recorrido de nuestras propias relaciones íntimas. Nos podemos focalizar en las parejas, en todas las parejas anteriores que hemos tenido y mirar qué me dolió verdaderamente de esa relación, cómo respondí a eso, qué necesitaba, cómo me veía el otro. Son como preguntas de toma de perspectiva muy potentes para comprender mejor. Y ahí entran los espacios también nutricios para nosotros. Digo, a ver, nos detenemos a ofrecernos esa curiosidad y esos espacios. Yo creo que nos faltan todavía. Que- ¿Por qué crees que nos falta? ¿Qué explicación le das al contexto actual? Porque yo divago mucho con eso. Y te voy a hablar del capitalismo extremo, del patriarcado. Creo que sí. Y que también así como hay una mercantilización de las relaciones que hablamos la otra vez juntos, por arribita, también siento que hay como una mercantilización de la psicología, no solo para los pacientes, sino también para nosotros y para los colegas. Y, y ofrezco espacios de cuidado, digo, algunos gratuitos, otros no, porque también es un espacio y hay una dedicación y un trabajo. Y creo que necesitamos visibilizar esto, que, que la presencia no se nutre leyendo ni buscando qué le sirvió a otros, sino es un camino mucho más interno, de mucho más respeto y que va a tener la misma variabilidad que la conducta humana. Y eso nos falta. Las formaciones siguen siendo muy estandarizadas. Aún en ACT, que es revolucionaria. Entonces, bueno, creo que es esto, invitarnos a ponernos creativos, como hablamos la otra vez. Sí, bueno, ¿qué es lo que te mantiene más presente en esta vida? Y lo que sea que aparezca es una puerta de entrada. Y hay veces que colegas me han hablado de deportes, de arte, escribir, teatro. Nunca me pasó que alguien me diga la psicoterapia de entrada. No sé si a ustedes les ha pasado, Ujú. No. pero... Y a mí la montaña, y bueno, y con dos colegas fue que emergió hace un par de años ofrecer retiros en la montaña para terapeutas, naturaleza, montaña, movimiento, pero vino de lo que a nosotras nos daba esa nutrición. Y es maravilloso ver, hay colegas que si no, no tienen contacto con lo natural. Y no nos ha pasado una vez, nos ha pasado con muchos, y no salen igual después de una pasadita en la naturaleza. ¿Están de acuerdo? Falta tocar césped, ¿no? Como decimos aquí. Yo quiero que el siguiente evento de psicoflix sea en el bosque, pero no me dejan. Ya y háganlo. En la playa, sí que tenemos playa por todos lados. De Este Con verdad. había la pavos cantidad de reales, o sea que playa. ya vamos aproximándonos. Y la fuerza del lenguaje es que con nombrarlo también lo vamos evocando, ¿vieron? Qué importante. Y necesitamos traer un poco más de eso. ¿Qué crees que pasa para que haya tanta alergia muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de momento presente, seguramente hay personas ni siquiera que harán clic en el episodio sabiendo el título, ¿no? ¿Qué crees que pasa para que haya tanta, a veces, rechazo, evitación, incluso a proponer el trabajo que en el momento presente, como terapeuta? Sin duda. Y creo que porque nos pone en jaque. Y por otro lado, me pasó hace poquito con una colega que estaba dudando si venir o no a uno de los retiros en la montaña, que se llama El sentir del terapeuta. Obviamente, ya ir es un montón. Ella me decía, es que a mí no me hace feliz la montaña. A mí me hace feliz el shopping. Y me decía, en serio, la respeto, respeto un montón. Entonces digo, claro, es que no es para ir a ser felices. Como esa risa de Darío, ¿no? No. Y tampoco digo, pero tenemos eso en contra, una cultura de la búsqueda inmediata y ese apego a lo agradable y a que me cubran. Es muy difícil, porque traemos una perspectiva que es a largo plazo y que implica alojar el dolor y también responsabilizarnos de eso. Como adultas y adultos que somos, tenemos esa
responsabilidad de qué vamos a hacer de esta existencia, así como la responsabilidad de cuidar a las infancias, ¿no? Una vez que ya somos adultos, y si vas a estar buscando la felicidad desde el shopping, está bien. ¿Cómo te imaginas a los 70? Y ahí podemos, ¿no? Porque en el momento presente, como yo intento habitarlo, está pasado, está el presente y está el futuro siendo parte. No, no es un aquí ahora rígido, ¿vieron? Es funcional. Entonces, y desde aquí, la risa de Darío fue toda una intervención. Digo, qué lindo reírse así cuando te dicen esas cosas para decir, bueno, no funcionó nada la desesperanza creativa que intenté hacer. Durísimo. Sí, me preguntan. Voy a volver a otra cosa incómoda en este caso, a algo que pertenece más a la terapia de pareja, que es un miedo que a veces se sostiene, como es el miedo a que la relación se rompa, que es lo que hace que haya motivación para ir a la terapia. Pero también puede ser algo a lo que llegar. Que la terapia de pareja acabe concluyendo en que haya una ruptura. Y evocar eso, bueno, evocar, que eso aparezca y sostener eso es muy difícil y se siguen dando estrategias de evitación, tanto por un lado como por el otro, porque a mí no me gusta que las parejas rompan. Así que cuéntame tu relación con todo eso. Y creo que las crisis que he tenido han venido de esos lugares, ¿no? Porque en estos años he tenido varias crisis en mi pareja y en mis parejas como terapeuta. Creo que es parte de las relaciones a largo plazo y creo que necesitamos reconocer que la separación es algo natural. Tenemos aprendido desde el amor romántico que la separación es algo natural y es lo humanamente esperable. Entonces, poder empezar a reconocer eso, a reconocer que es impredecible por parte del terapeuta, es nuestro ego inmenso, el que cree que puede saber si esa pareja va a continuar o no y qué es lo más adecuado. No lo sabemos. Y por lo menos lo que muestran las investigaciones hasta ahora, no hay predictores concretos más que la libertad de elección de esa persona momento a momento. Entonces, no es que uno puede predecir, y eso me lo digo cada vez que me frustro cuando ocurre algún martes 13 que no me vi venir y me siento responsable de la vida de la pareja. Digo, no hay indicadores. Tan complejo lo que se genera. Sí, lo que podemos ahí juntos garantizar es ofrecer un espacio y entrenar herramientas que les van a dar más presencia, y donde hay presencia hay más comprensión, hay más amabilidad y más cuidado. Y también hay más coraje a la hora de limitar. Entonces puede que la pareja decida en libertad terminar. Es un regalo que nos dan también ahí. Lo más difícil es cuando una parte de la pareja lo decide y la otra no lo desea. Y poder alojar eso con cuidado y apertura también creo que es un desafío. Ahora, acá han cambiado la jurisprudencia y las leyes en la Argentina. Hace ya varios años que existe el divorcio express. Si un miembro de la pareja se quiere separar, se separa. Porque en realidad esa pareja ya está rota. Entonces, ahí creo que también contamos con ese sostén y con la flexibilidad de cómo seguir trabajando. Yo hago sesiones ahí de acompañamiento en las decisiones de la separación, pero modificamos la estrategia, ya no vamos a estar trabajando en evocar intimidad, vamos a estar trabajando en evocar repertorios de cuidado y obviamente si la pareja tiene personas a cargo, animales a cargo, yo voy a jerarquizar la protección de los más vulnerables. Entonces empiezan a aparecer los perritos, los gatos, hijos si tienen. Digo, verdaderamente tiene que ver bueno, con mis valores como terapeuta también, que nos centremos en ese cuidado que generalmente toca los valores de ellos. Fíjate que creo que el momento presente es una herramienta que puede ayudarnos a amplificar mucho el trabajo con valores. Y la persona te cuenta algo en sesión minúsculo
y nosotros vamos directamente al problema, ¿no? Nos dejamos eso pasa como una perla y uno se pierde eso en terapia, ¿no? Y en terapia de pareja siento también que eso puede pasar. Te han contado algo muy valioso y uno no se detiene ahí. Y me gustaría que nos hable de este proceso de detenimiento también para amplificar lo valioso en pareja. Y creo que ahí entra nuestro sentir en juego, ¿no? Hay cosas que se dicen que, bueno, como lo sentimos, como cada uno lo habita, pero que realmente te reverberan en todo el cuerpo, o porque te lo contraen y muchas veces baja la temperatura y se rigidiza, o porque se te expande, ¿vieron? Y bueno, nosotros tenemos el privilegio de ese tipo de entrenamientos. Las personas que llegan, no, están muy lejos de su piel, ¿vieron? Como estábamos nosotros antes de llegar a ACT, o yo por lo menos me siento que hacía buenas cosas, yo ya trabajaba con parejas antes de llegar a ACT, pero no modelaba presencia, no modelaba humanidad, digamos. Es como vieron, es otra manera de trabajar que funciona, pero es diferente. Y en relación a los detalles, creo que al estar presentes lo vamos a sentir y se nos van a pasar un montón por alto y es tan generosa la vida y la clínica que todo lo que es significativo se repite. Entonces, si se nos pasaron algunos, van a volver, porque vieron, así como las conductas problemáticas se repiten, los valores vuelven a aparecer. ¿Les ha pasado a ustedes? Y hay, bueno, microgestos y la idea es, preguntamos. Con las parejas se ve más potente porque así como lo problemático es más intenso, las conductas de apertura y lo que está ligado a lo que a ellos les da sentido, yo hago el chiste, pero es hasta literal, yo siento que se intensifican hasta los colores en las sesiones, como de verdad, o sea, es como una particularidad que va ligado que a mí generalmente se me humedecen los ojos, pero es una experiencia perceptiva muy particular. Y bueno, y se lo abro y lo vamos reforzando juntos. ¿Vieron? Es interesante, por eso llama la atención. Esto que digan, los colores se intensificaron. Pero genuinamente me pasa. ¿Vieron? Ustedes cuando aparece el valor, ¿cómo lo perciben? Mm, Se le ilumina la cara, normalmente, ¿no? A la persona ves algo distinto en en la facción. Por lo menos eso es como lo primero que me ha venido ahora. mm. Se mueven un poquito en el sofá, en mi caso, pero la prosodia de la voz, hay pausas, hay... Creo que, bueno, cada persona depende si son muy verbales, no lo son, pues se mueven diferentes, ¿no? Pero hay un tempo en la sesión, hay un tempo en el momento. Dice que ahí ha pasado algo, ¿no? Como si hubiese más energía y por lo tanto más atracción gravitatoria y, bueno, es interesante. Se siente, si estás atento, se siente. Y creo que es lo que también nos hace tan nutricio que elijamos este trabajo. Eh, y por qué elijo también el trabajo con las parejas. Así la forma sea la separación, cuando está operando el amor, lo recibimos todos los que estamos ahí. Y creo que eso también va muy ligado a lo que ACT nos ofrece, a ver cómo es tocar ese corazón y que realmente se opere desde ese lugar. Y ahí entra si estamos dispuestos a ser tocadas y a ser tocados nosotros también, porque es nuestra propia vulnerabilidad la que se pone ahí también al servicio de eso. Que esto, Pía, es justo tan intangible que muchas personas critican de la parte de ACT, ¿no? Por no ser algo tan operativizable, tan susceptible de análisis de la conducta, pero tenemos que recordar que, bueno, todavía nos quedan muchas cosas por descubrir y que, bueno, está Y solo ahí presente. entra por precisar, sí. Porque yo creo que todavía y siempre la ciencia va y la evidencia va a ir un paso atrás, digamos, porque es lo que hacemos y está bien, pero creo que ahí es cuando necesitamos seguir investigando. Y inclusive yo siento y nos pasa a todos los que hacemos pareja, está la formación, están las técnicas, sí, y se sigue quedando corta la palabra para describir lo que pasa. Y mm, sí, tenemos que seguir trabajando en cómo lo hacemos evidencia.
pero se siente, ¿vieron? Es- Ujú. y bueno, y es importante, creo, también poder hablar del amor. En la clínica en general, y bueno, y con la clínica de parejas, que es la singularidad de esos lazos también. Mm. Que va más allá de un intercambio de reforzadores que se ha podido simplificar demasiado. De alta jerarquía, con cualidades internas, sí, va más allá. Y no está tan lejos, ¿vieron? Sí, pero ahí es cuando toca, y por eso creo que es esto de que los valores están todos juntos y verdaderamente la conducta es fluida y mucho más amplia. Intentamos transmitir y por eso recortamos y tactamos con ciertas palabras, etiquetamos, pero va mucho más allá. Pero cuando ese valor es compartido y es en el entre, imagínense la fuerza que tiene ese jerárquico. Un consultante te ilumina, dos, es como que tenés un reflector ahí que... Te hace el día. O contactas con eso, con ciertas personas en una semana y te dicen, pues, siento tanta paz, ¿no? O siento tanta tranquilidad en mi vida. Es que ya solo por eso da sentido a muchas cosas. Y creo que es un dato de nuestra presencia cuando en los encuentros clínicos esto no aparece. Pero no para juzgarlo, es qué estamos mirando, porque no es que no estén los destellos de esto, es que muchas veces no los vemos. Por eso cuando jugábamos con, y yo lo hago autorreferencial porque es real, pero creo que todos necesitamos disminuir el ritmo, porque es tan sutil esto que si no, no se ve. Bueno, que lo traigas aquí al programa, yo creo que la propia pausa de este episodio pues va a remover y va a generar reflexión. Y estamos llegando casi al término final del episodio, Pía. Si quisieras que se llevaran algún mensaje de este episodio, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que estén oyendo esto? Bueno, creo que un poco de curiosidad en prácticas contemplativas. Digo, en lo que sea, todos hemos sido niñas y niños y si estamos vivos es porque hay amor en nuestro cuerpo. Entonces digo, bueno, ¿qué prácticas podemos hacer que nos nutran en eso? Es- Creo que no es solemne y no es solo el camino de estar presentes, pero sí tiene que ser interno. Entonces, bueno, creo que los terapeutas tenemos que ponernos más creativos en eso y ver qué es lo que verdaderamente nos habilita a estar presentes para nosotros y para los otros. Maravilloso. Estamos llegando ya, así que sí, al final del episodio. Si alguien se ha quedado con dudas, quiere contactarte, quiere saber más sobre el tema, ¿dónde te podrían encontrar, Pía? En Hacer desde el Ser, que es el Instagram más profesional, y en el Instagram personal, cualquiera, creo que es lo más accesible hoy, que es Pia Gutiérrez L. Y ahí estoy, y bueno, feliz de recibir los feedback y cualquier duda y cualquier inquietud. Estamos mm, acá juntos, abriendo nada más ni nada menos que presencia. Mm. Maravilloso, lo dejaremos en la descripción del programa para que te tengan a un clic. Y muchas gracias por este espacio, Pía. Muchas gracias, Pía. Ustedes. Muchas gracias. Y si te ha gustado el episodio, recuerda suscribirte porque la semana que viene hablaremos del nuevo libro de terapias contextuales que está ya recién publicado de Antonio Ruiz, Davinia Resurrección y Luis Valero. Estarán aquí los tres en el programa, así que os recomendamos suscribiros para no perderlo. Y os recomiendo también que tenemos la oferta de Black Friday hasta el día 1 de diciembre. Así que no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.